Hola, buenas tardes. Aquí listo ya para abrir la Biblia, en realidad con la Biblia ya abierta, disfrutando en este tiempo, ya van unos cuantos programas con Deuteronomio. Es el libro que en una de esas lo hemos dejado medio de lado porque nos hacía acordar a prejuicios que tuviéramos sobre Levítico y Números con las leyes. Pero este libro, aunque tiene las leyes, aunque repite las instrucciones que el Señor iba dando al pueblo de Israel en el camino, sin embargo, tiene el valor de por un lado, la recapitulación, ¿no? De Moisés diciendo, bueno, esto es lo que voy a dejar, ha sido presentado en forma de discursos. A veces sabemos cuándo hay un discurso que termina determinado momento. Ahora en los últimos capítulos venimos seguidos. A lo sumo lo que tenemos los diferentes títulos que nos ayudan a entender el cambio de tema. Y eso es bueno, nos ayuda en la lectura. Y como estamos con la dirección de la búsqueda de una lectura realmente comprensiva, estos subtítulos no son, creo que todas las traducciones de la Biblia, distintas y muchísimas que hay, tienen subtítulos para ir dentro de cada capítulo entendiendo los temas. A veces hay unos pocos capítulos con un tema y después otros que son mucho más largos. Pero lo importante, acá no estamos haciendo un estudio de las leyes del Antiguo Testamento, que podría, por supuesto, hacerse, pero acá estamos buscando entender la dirección de Dios, del Dios que le había dicho a este pueblo que se había encariñado con ellos y por eso los había elegido entre todos los pueblos. Y entonces este Dios que los dirige en todas las áreas de la vida, porque hasta ahora hemos encontrado muchas cosas diferentes. Y lo que nos falta, 34 capítulos en total, vamos a ver muchas de las cosas que Moisés les daba como enseñanza, como instrucción al pueblo. Bien, habíamos dejado en el capítulo 17, no sé si leímos el final del tema de los tribunales, así que arrancamos por ahí 17:8. Si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija, frase que se viene repitiendo porque ya les estaba hablando, y que al entrar en la tierra prometida iba a haber lugares de adoración, de culto, donde iba a estar la presencia del Señor. Y te presentarás ante los sacerdotes, levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás y ellos te darán el veredicto. Actuarás conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Señor elija y harás todo lo que se te diga. Procederás según las instrucciones que se den y el veredicto que pronuncien, y seguirás al pie de la letra todas sus decisiones. El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Así extirparás de Israel el mal. Todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo. Este pensamiento aparece varias veces, ¿no? Duro nos parece en el día de hoy. Ya vamos a ver al finalizar los distintos temas que nos tocan. Pero un pueblo caminando, recorriendo el desierto, teniendo que prepararse para batallar, cuando ninguno de ellos había guerreado en su vida, y entonces la justicia de Dios en este momento era muy dura, porque lo importante es que sirviera para que los demás tomaran en cuenta que lo que el Señor decía iba a ser de verdad. Muy bien, sigue el otro tema, el rey.
el rey en este momento que estábamos en el desierto. Pero me resultó tan interesante esta lectura, fíjense. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean. ¿Qué sabía el Señor que en uno o dos libros más adelante iban los israelitas a pedir un rey? Y sí, Dios sabía todas las cosas. Por eso, muchas de estas enseñanzas tienen que ver con actitudes, posturas de lo que iba a pasar. Dice, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero o ni extranjero. Esa pauta estaba clara. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Y yo ahí me pregunto, ¿cómo que el pueblo quiera volver a Egipto? A ver, porque después le dijo, con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. ¿Cómo sabía el Señor que después iban a...? Lo encontré en Jeremías. En Jeremías 42 dice, en otra época, en otro momento, en otra situación. Por supuesto, estaban con Nabucodonosor, con Babilonia, con todo lo que significaba el exilio. Pero si desobedecieren la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen, no nos quedaremos en esta tierra, Dios les había dicho que el remanente se quede en esa tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención a la palabra del Señor, ustedes los que quedan en Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará y el hambre que los aterra los seguirá de cerca. En otro momento, en otra situación, muchos años después. Pero ahí estaba la palabra del Señor, como si hubiera sabido que en algún momento iban a querer volver a Egipto y él los estaba alertando. Después dice, el reino tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. ¿Dios sabía lo que iba a pasar con Salomón? Sí, lo sabía. Y lo dejó avisado antes, avisado antes. Y es posible que Salomón lo leyera, porque ya estarían los rollos de este tiempo. Bueno, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Perfil el rey, ¿sí? Una persona con, diríamos, con una ética, con una ubicación, porque Dios todo lo había pensado y todo lo había dejado escrito. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, todo esto iba a estar en el libro de la ley. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Si le hubiera leído esto Saúl, no hubiera tenido un final tan terrible. Toda la historia hubiera sido diferente. Capítulo 18. Creo que esto ya lo leímos o estaba, pero ya hemos visto que hay muchas repeticiones. En muchos casos que están en el libro de Levítico o en Éxodo, en Números, ¿no?
Pero acá tenemos esta recopilación. A la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrá patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos, el Señor mismo es su herencia, según le prometió. No eran los pobrecitos, el Señor les había dado un lugar muy importante de ocuparse del culto. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. Así también les darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas. Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todas las tribus para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. O sea, no eran solo reglas frías, hay que darle esto o lo otro. Había un lugar, una ubicación, y por eso las donaciones eran para que ellos estuvieran libres de hacer esta tarea. Si un levita que vive en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su corazón, se traslada al lugar que el Señor haya elegido, podrá ministrar en el nombre del Señor su Dios, como todos los otros levitas que sirvan allí en la presencia del Señor. Recibirá los mismos beneficios que ellos, además de su patrimonio familiar. De manera que tenían libertad de movimiento, ¿no? Si alguno deseara después, cuando hubiera lugares elegidos de culto, ir allí, los demás no tendrán problema. Uy, acá viene. Costumbres abominables. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Acá en toda esta descripción fui a ver a Reina Valera, yo leo siempre la Nueva Versión Internacional, fui a ver a Reina Valera dónde estaba lo de las costumbres, a ver si decía lo de los médium espiritistas, porque eso pareció muy, muy claro para este tiempo. A ver dónde está. Estamos en el capítulo 18, donde dice: ni agorero, ni sortílegos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, alguno de estos, adivino, mago, la traducción más moderna le pone ni consultar a los médium espiritistas. Bien claro, lo habrá leído Saúl, que en su desesperación hizo bajar a Samuel en un culto espiritista. O sea, no era muy, muy loco poner esta explicación en lugar quizás de magos, ¿no? Pero también dice consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Mi garganta está mal hoy. Muy bien. Seguimos en el capítulo 18, 14. Acá aparece el profeta. Un tema que si uno lo leyera rápidamente pensará, ¿estaba hablando de Jesús? Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás.
Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. El Señor le recordó a Moisés cuando tuvo miedo frente al monte Sinaí. Ahora, me asombra que lo contó. Podía haberlo pasado de largo, Moisés, sin embargo, contó que el Señor le dijo eso. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en tu boca y él les dirá todo lo que yo te mando. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. De la misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. De manera que acá el Señor está hablando de la profecía de los profetas como algo muy importante, muy serio para él. De tal manera, cada vez que haya una amenaza de muerte es porque Dios estaba diciendo, esto es así y no de ninguna otra manera. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Ahí no manda a matarlo, es simplemente lo que dice, estar atento, discernir con la sabiduría de Dios si realmente es palabra de Dios. Porque después, conociendo todo el resto del Antiguo Testamento, hubo profetas mentirosos, a los cuales se los desenmascaró y se supo que ese profeta era. Normalmente eran aquellos que tenían los reyes contrarios a Israel y que les convenía que profetizaran lo que no querían oír. Lo mismo pasó en los tiempos de Jeremías, especialmente. Muy bien, ahora vienen las ciudades de refugio. Cuando el Señor tu Dios haya destruido a las naciones cuyo territorio va a entregarte y tú las hayas expulsado y te hayas establecido en sus ciudades y en sus casas, apartarás 3 ciudades centrales en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ellas. Fui a buscar ahí dónde era, porque eso ya lo habíamos leído, claro, lo habíamos leído en Josué. Y acá Josué, que tenía bien claro todo lo que el Señor le había enseñado a Moisés, fíjense que en el capítulo 20 de Josué, que lo leímos hace unos meses, encontramos las ciudades y creo, si no me equivoco, que las vimos en un mapa de la tierra prometida y entonces Cedes en Galilea, Siquén en Efraín, Hebrón en Judá, Béser en el desierto, Ramot de Galaad del otro lado y Golán de Basán también en el otro lado. Muchas más, ¿no? Pero esta fue la primera enseñanza. Todavía no estaban en la tierra prometida. Entonces Dios le dijo 3. En cuanto al homicida que llegue allí a refugiarse, solo se salvará el que haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata, tal hombre podrá refugiarse en una de esas ciudades y ponerse a salvo. Es necesario evitar grandes distancias para que el enfurecido vengador del delito de sangre no le dé alcance y lo mate. Aquel hombre no merece la muerte,
puesto que mató a su prójimo sin premeditación. Por eso te ordeno apartar 3 ciudades. ¿Y qué pasó en Josué? Bueno, ahora vamos a ver porque todo está previsto por el Señor en este libro, lo que después se iba a desarrollar y iba a aparecer en la tierra prometida. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio, como se lo juró a tus antepasados, y te da toda la tierra que te prometió, claro, el Señor había prometido hasta el Éufrates. Y si tú obedeces todos estos mandamientos que hoy te ordeno y amas al Señor tu Dios, tu Señor, y andas siempre en sus caminos, entonces apartarás 3 ciudades más. No las conté, pero me parece que eran 6 las ciudades de cuando estaban establecidos y cuando ya habían tomado todos los territorios. No sé cuántas muertes así podían haber, pero por si acaso había en los distintos puntos del mapa de Israel, había lugares como para ir. Pero si un hombre odia a su prójimo y le prepara una emboscada y lo asalta y lo mata, y luego busca refugio en una de esas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán arrestarlo y lo entregarán al vengador para que lo mate. No le tendrás lástima, porque así evitarás que Israel sea culpable de que se derrame sangre inocente, y a ti te irá bien. Otra nueva expresión, aún en un tema muy difícil, ¿no? Otra nueva expresión de que a ti te irá bien, para que les vaya bien, ¿ah? Para que haya orden, para que ustedes puedan vivir en armonía, en seguridad. El asesinato estaba en los 10 mandamientos, ya estaba absolutamente seguro. Bueno, y me gusta la expresión, no le tendrás lástima, y ya vamos a ver después que encontramos algo parecido. Cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo que hace mucho tiempo le fue señalado. Bueno, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque los límites estaban marcados al principio por piedras. Así que para anticiparse a los avivados, que no corran las piedras del territorio del vecino y se extiendan el propio, también ese detalle, no había alambrados en aquel momento ni nada, solo piedras que podían correrse, de manera que el Señor va preparando por cada uno de estos temas la ética de un pueblo que, si es pueblo del Señor, tiene que ser justo, ¿sí? No sé si aparece mucho la justicia acá, pero en todo el Antiguo Testamento es tan claro que Dios pide justicia y ser justo. Los testigos requeridos. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Acá estaba abriendo el paraguas a las delaciones, no a los delatores. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las 2 personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que están en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él mismo lo que él mismo se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. Eso era lo que el Señor esperaba, ¿sí? Que todas esas enseñanzas de ética, de comportamiento, fueran tomadas
realmente y literalmente. Pero falta el último del capítulo 19. No le tengas consideración a nadie en estos pecados, ¿no? Fíjense que antes había dicho, no tendrás lástima, porque hará que Israel sea culpable de que se derrame sangre inocente. Y acá no tengas consideración a nadie. Y acá viene un postulado que nos es difícil y ya vamos a ver por qué. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, ante la injusticia, ante alguien que haya asesinado, ¿no es cierto? Deuteronomio 19:21. Ahora, ¿dónde estaba esto antes? Éxodo 21. A ver si tengo anotado 21. 21:23. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Más extenso todavía. ¿Saben dónde está esto? Acabo de leer Éxodo 21. En la otra página estaban los 10 mandamientos. Son las primeras cosas que el Señor les dio en cuanto a relaciones humanas para que haya justicia, para que no haya venganza y para que todos los demás teman cuando se hagan estos castigos. Pero por supuesto, dejo acá que ahora vamos a Deuteronomio 20, por supuesto nosotros tenemos en nuestros oídos otra palabra, ¿no? 5, ¿cuánto era? 8:38, ¿sí? No puede ser 8:38, tiene que ser 5:6:38, 5:38 de Mateo. Jesús en el Sermón del Monte dijo, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Que te pida, dale, al que quiera tomar el ti prestado, no le vuelvas la espalda. Acá Jesús traía al pueblo del siglo I, ya con una evolución diferente, pero traía sobre la ley antigua sobre una diferente significación, lo que se dice una resignificación, para que la ley que estuviera entre los seres humanos no fuera la venganza, sino fuera el perdón. Y por eso Jesús dedicó tanto a hablar del perdón. No nos olvidemos, Mateo 5:38, la contraparte de Deuteronomio 19:21. Bueno, podemos empezar un poquito con el 20. Cuando salgas a pelear, instrucciones para la guerra. Acá tenemos instrucciones para la guerra. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. ¿Cuántas veces se los había dicho ya? Nuevamente. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Porque el Señor, tu Dios, está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Luego los oficiales le dirán al pueblo, dos mensajes, Si alguno de ustedes, esto es maravilloso, si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. Y si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas, que vuelva a su finca, no sea que muera en batalla y sea otro el que disfrute de ellas.
Y si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. Y añadirán los oficiales: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa. No sea que desanime también a sus hermanos. Cuando los oficiales hayan terminado de hablar, nombrarás capitanes que dirijan al ejército. Bueno, llegamos al capítulo 20, versículo 9, ¿sí? Pasamos por un montón de temas, por diferentes situaciones. El Señor estaba en todo. El Señor estaba formando su humanidad. Y también entre tanta gente que iba por el desierto, que tenía que pronto entrar a la guerra para la conquista, tenía que formar personas estables, con discernimiento y temiendo al Señor. Por eso algunas de las reglas que marcaba eran durísimas, pero tenían que saber que había un Dios que los dirigía y que era un Dios justo y recto. Hay un montón de cosas acá marcadas en estas instrucciones que eran para corregir injusticia. De manera que disfrutemos el Deuteronomio, porque aquí está el corazón de la formación del Señor a ese pueblo al cual había elegido como su pueblo para que sea ejemplo para las naciones. Muy bien, dejamos en el 20, en la mitad del 20, y seguiremos mañana si Dios quiere. Que el Señor los bendiga.